Amigos de Norte Digital, vamos a conversar la mañana de este viernes 5 de julio de 2019 con el ingeniero Andrés Carvajal Casas, un hombre que tiene toda la experiencia en la función pública, en el servicio público, dentro de responsabilidades que tienen que ver con la obra pública, con la ingeniería urbana aquí en Ciudad Juárez. Ingeniero, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Gracias a usted por aceptar. Ahí les pedimos que si tienen comentarios o si tienen alguna pregunta que quieran compartir con nosotros, nuestro equipo de producción nos la hace llegar y por supuesto la hacemos llegar nosotros aquí al ingeniero Carvajal. Ingeniero, pues me gustaría empezar por plantearle de la experiencia que usted tiene, ¿qué opinión le merece la manera como se están priorizando las obras públicas en Ciudad Juárez? Hablamos de que ya se hacen comentarios de la construcción de un estadio de fútbol, ya se hacen comentarios de que se va a retomar la construcción de un centro de convenciones que tiene muchos años atrasado, y Ciudad Juárez tiene muchísimas otras prioridades en cuanto a obra pública se refiere. Pues sí, empezando por todos los asuntos urbanos, el drenaje pluvial, que es tan quimérica la añoranza de los juarenses, la pavimentación, el reordenamiento vial, el transporte. Hay una gran demanda de muchas acciones primarias que no se dan. Indudablemente esas obras que usted menciona, pues vienen a contribuir al crecimiento y al embellecimiento de Juárez, pero son obras que deben hacerse con capital privado. No creo, por más que digan, que las puedan hacer porque no hay recursos. Los gobiernos, ni estatal ni municipal, tienen para gastar en ese tipo de inversiones, y además ya hay etiquetas en el caso del centro de convenciones. Hay dinero predestinado presupuestalmente en función de un impuesto hotelero y de un impuesto predial. Para ello, ahí habría que hacer una ventilación de esos recursos para que todos los juarenses sepamos hacia dónde se han dirigido, cómo se han gastado, porque no son recursos de la iniciativa privada, son recursos del gobierno, que al final de cuentas vienen siendo del pueblo, y esos recursos pues se han utilizado por comisiones, comités u organizaciones particulares para hacer obra, y hasta donde yo tengo conocimiento se han invertido en una o dos partes de la ciudad y se han dejado truncas en ambas partes las inversiones. En el caso del estadio de fútbol, bueno, pues ahorita estamos de moda con el fútbol, ¿verdad? Todo el mundo quisiéramos tener un estadio como el Santiago Bernabéu, ¿verdad? Pero pues tenemos los ojos más altos que la bolsa, ¿verdad? No hay recursos, y yo creo que el día que la organización deportiva haga un plan lo suficientemente habilidoso, pues donde incorpore a la gran mayoría, yo creo, con una gran cooperativa, puede llegar a ser un estadio de fútbol, pero ni el gobierno del estado sueña con tener ese dinero, ni el gobierno municipal. Para decirle a usted con toda claridad, un estadio de fútbol debe costar cuando menos unos $200 millones, el más barato, y $200 millones no lo han invertido la administración del licenciado Corral y el señor Cavada en todo el tiempo que tienen gobernando, en obra pública, uno en todo el estado y otro en Juárez. Ingeniero, me gustaría regresarme un poco al comentario que nos hace usted al principio y que se refiere a que son gobiernos que no tienen recursos. ¿Por qué no tienen recursos? ¿Cuáles son las posibilidades reales del gobierno del estado y del gobierno del municipio de invertir en obra pública en Juárez? A veces cuando hablamos los ciudadanos somos muy dados a utilizar un término de círculo virtuoso. El círculo virtuoso de esto y el círculo virtuoso de esto. La contrapartida del círculo virtuoso es el círculo vicioso. Y el círculo vicioso de la administración pública se conoce como la actitud irresponsable del gobernante de turno, que gasta el dinero de mañana, no el de ayer. No gasta el dinero que recauda de impuestos,
gasta el dinero que se va a recaudar de impuestos 10, 15, 20, 30 o hasta 40 años después. Estamos hablando del endeudamiento de administraciones anteriores. Sí, el PMU, la deuda de Duarte, la deuda del alumbrado, la deuda, el posponer los pagos de las inversiones que fastuosamente se inauguran y se paran el cuello los gobernantes cuando son dineros comprometidos. Bueno, es el mismo caso del propio fideicomiso, no solo de la deuda del gobierno municipal, la deuda del gobierno estatal. El propio fideicomiso de los puentes está utilizando dinero del mañana, no del ayer. No es dinero que ahorramos, como ahorra el padre de familia para mejorar su casa. No, es un crédito de Banobras, es un crédito que le daban obras al gobierno. Y que se garantiza con el peaje, de los años próximos. De los años próximos, claro. Entonces, ese es el gran problema. Tiene que haber un cambio de política y hablar con toda la claridad y toda la sinceridad con los ciudadanos, decirles, oye, me dejaron endeudado esto, me dejaron en bancarrota, no alcanza el dinero, y no continuar con el mismo vicio de seguir aumentando el endeudamiento. ¿Qué sucedió? Patricio dejó una cantidad de deuda, después vino Reyes Baeza y dejó una cantidad mayor, después vino Duarte y fue mayor, aunque se pelearon Duarte y Reyes Baeza por quién que era el causante de todo, pero llega a Corral y encuentra una deuda de 45,000 millones de pesos y un presupuesto de 60,000. Entonces, indudablemente, todos los recursos que pudieran destinarse para el bienestar, para mejorar la ciudad, el Estado, ¿verdad?, se destinan a pagarle a los bancos. Se constituyó el fideicomiso carretero en el gobierno de Patricio. Antes Fernando Baeza construyó las carreteras de peaje. Tenemos comprometido el peaje carretero para 20 o 30 años. Lo que entre dentro de 20 años todavía se va a dedicar a abonar las deudas, ¿verdad? Cuando que se iniciaron las obras de carreteras de peaje, se dijo que con los excedentes se iban a aumentar el número de carreteras de peaje y soñamos los chihuahuenses, ¿verdad?, en el 80 y tantos, que en el 2000 íbamos a tener la red carretera más importante del país con un sistema de freeways en todo el estado. Y resulta que los cuarenses, que somos los que más pagamos de peaje, no tenemos ni siquiera una carretera de cuota. Nos cobran la cuota en Villa Ahumada, o nos la cobran cuando regresamos o cuando vamos, y nos la cobran en Sacramento o en otros lados, y de Villa Ahumada para Juárez es la misma porquería de carretera, y seguimos pague y pague. Falta de mantenimiento mínimo, ¿no? Exacto, entonces ahí es donde ve uno las incongruencias administrativas y nadie voltea a ver. No puede ser posible que la ciudad más importante del estado no tenga ni siquiera un buen libramiento para que no se amontonen los vehículos al cruzar de un lugar a otro. Bueno, estamos hablando básicamente de que si las administraciones municipales y estatal no tienen recursos disponibles porque están cargando con unas deudas heredadas, es obvio que van a tener muy poca capacidad de maniobra para generar obra pública, y en ese sentido, si tienen tan poca capacidad para generar obra pública, la poca obra pública que generen tendría que ser muy bien direccionada, tendría que ir enfocada hacia las prioridades más urgentes de la comunidad. ¿Qué hace el padre de familia cuando el chivo es poco? Pues compra frijoles y tortillas, ¿verdad?, y café, y se hacen los alimentos. Tiene un poco más y aparece la cartera de huevo. Y así sucesivamente, ¿verdad? Es priorizar la inversión. Pero eso es ser honesto como jefe de una familia, decir, esto es lo que puedo, pero no va a ir a la carnicería con lo poco que tiene a comprar unas chuletas y asar carne y en todo el mes no volver a comer nada. Eso es lo que pasa. ¿Cómo para volver un poco al planteamiento que hicimos al principio, cómo entender entonces que se esté hablando de cosas como
lo que se ha estado hablando en los últimos 10 años en Ciudad Juárez de la construcción de un centro de convenciones, ahora ya se empieza a hablar de la construcción de un estadio de fútbol. ¿Cómo entender a los gobiernos que, digamos, promueven o permiten este tipo de agendas? Tenemos los ojos más grandes que la bolsa, mucho más grandes. No se va a hacer ni el estadio ni el centro de convenciones. No hay con qué, porque si la iniciativa privada no saca su dinero de donde lo tenga e invierte para ganar dinero, tanto en el centro de convenciones que indudablemente va dirigido a que haya éxito en sus empresas, en sus hoteles, en sus restaurantes, en sus bares, en sus tiendas. Si la empresa que tiene la concesión de un equipo de fútbol no tiene el dinero para invertir en un estadio, pues va a ganar menos, pero tienen que sacarlo. El gobierno llegó al momento en que ya no tiene para ese dispendio, ya fuimos muy dispendiosos. ¿Qué ganamos con hacer un estadio de béisbol en la administración del Duarte si no lo usan nada más que 10 o 15 veces al año? Ni siquiera hay el talento para encontrarle uso al lugar. ¿Cuáles los equipos de preparatoria? ¿Dónde están los equipos de béisbol de bachilleros jugando béisbol en el estadio que ahí está abandonado? ¿Verdad? Nada. ¿Dónde están los equipos de básquetbol de la universidad para utilizar el estadio universitario, el gimnasio universitario? No se promueve el deporte y se hacen instalaciones deportivas. La otra es con fines de lucro. ¿Verdad? Entonces, si es con fines de lucro, que la iniciativa privada saque la cartera y construya el estadio y nos venda los palcos y nos venda todo, y a lo mejor los que queremos apoyar al equipo le entramos, pero no se le puede arrebatar a la ciudad o al estado lo poco que hay para intentar resolver los problemas, para construir un altar, por el amor de Dios, ¿verdad? Es como si tuvieran miedo los políticos o los gobernantes de ponerle un tope a la iniciativa privada, que nadie dice que construir un estadio sea malo, nadie dice que construir un centro de convenciones sea malo, al contrario, son cosas muy positivas, pero ¿por qué endosarle ese tipo de inversiones a los recursos públicos de los juarenses cuando que los juarenses pues están padeciendo cosas como falta de drenaje, ahí se están cayendo los colectores pluviales, obviamente la falta de pavimentación en la ciudad, la falta de parques cuidados y un largo etcétera? Así es. Pues lo que sucede es que se les deja soñar, ¿no? El político a veces deja que otros sueñen, ¿verdad? Pero ¿quién deja a quién, ingeniero? Pues, ¿el político al empresario o el empresario al político? Uno y otro, en un romance de esos muy simpáticos, pues uno sueña que va a sacar dinero del gobierno para hacer esto, y el gobierno dice, sí te pago, pero no van a hacer nada. Oiga, que hayan nada. traído... Aquí lo que necesitamos es sanear la casa, replantear la administración. ¿Sabe usted cuánto se cobra de predial en Ciudad Juárez? Cuéntenos. 1,000 millones de pesos se me hace mucho. ¿Sabe cuánto se cobra de predial en León, Guanajuato? 11,000 millones de pesos. ¿Cuál es la diferencia en tamaño de León y Juárez? Por ahí es... Aquí somos 1,400,000 habitantes. Por ahí deben ir los reflectores, por ahí debe buscarse. El gobierno tiene que dar una repensada de su administración. Y en lugar de estar pensando en gastar lo poco que hay, es cómo voy a obtener para hacer más, que el pueblo lo vea, que el pueblo y la ciudad progresen, ¿verdad? Y que se note el beneficio. Ahí está el reto, pero no cambiamos. Sí, pero además, digo, estoy totalmente de acuerdo con lo que usted plantea, pero además también se me hace tan absurdo que por beneficiar el capricho o la idea o no sé, el proyecto de un grupo empresarial o de una familia empresarial juarense, se le dé más importancia a eso que a pensar en resolver lo que usted decía ahorita, pues las grandes necesidades que tiene la frontera, con una mejor administración de los recursos públicos y una orientación de los mismos hacia cosas que realmente requiere la ciudad. Pues es que, le vuelvo a decir,
yo creo que yo pido, si me dan, qué bueno, ¿verdad? Así se razona, ¿verdad? Si no me dan, pues no me dieron, ¿verdad? Y si soy amigo del gobernador, pues mejor, ¿no? Si me dan, qué bueno, pero la verdad es que no hay ejemplo de que se haya hecho, no se va a hacer, son expresiones, No. Pero también implican Sí. pérdida de tiempo. Sí, lo que usted me diga, pero al final de cuentas yo le garantizo que no hay recursos, no los hay y no los pueden distraer ese dinero. El gobierno del Estado cada fin de mes, Fuentes Vélez está tronándose los dedos para completar la nómina, hombre. Oiga, y otra cosa, fíjese, ahorita que decía usted de que no lo van a hacer, sin embargo, ahí está la recaudación esta de la sobretasa del impuesto predial, en donde le siguen cobrando a los dueños, que son entre 10 y 11 mil ahorita, actualmente el padrón, dueños de predios industriales, comerciales y de servicios, que le siguen cobrando esta sobretasa para el supuesto centro de Y convenciones. también el impuesto hotelero. Y también el También impuesto el impuesto hotelero. hotelero, los dos van para ello, ¿verdad? Bueno, hay que revisar. Esto ya es asunto del Congreso o de alguien más que revise y que se transparente. Muchos amigos tenemos ahí en ese grupo, ¿verdad? En donde pues la invitación debe ser transparente, el informe, hagan que la sociedad conozca esto, ¿verdad? Porque es terrible la sospecha de un mal uso. Lo que es cierto, ¿verdad? Esto no lo puede negar ni ellos ni nadie, es que han sido muy volubles en su toma de decisiones, porque empezaron en un lado, ¿verdad? Y los movió el gobernador y se dejaron mover y ahí dejaron abandonados 40, 60 millones de pesos en el chamizal. Y el gobernador a capricho los movió y metieron 100 millones de pesos en el hipódromo, ¿verdad? Entonces, y luego el gobierno municipal tiene del orden de 100 millones de pesos guardados ahí del predial que ha cobrado y no se los ha entregado. Y el gobierno del estado recibe el impuesto hotelero y no sé dónde ande. Entonces, si juntamos toda esa joya, ya tendríamos un centro de convenciones, que sería de los forenses, porque todo se ha hecho con dinero de los impuestos. Ni un peso con dinero de los involucrados. Es importante saberlo. Claro, la iniciativa privada no ha puesto un solo centavo. Nada más que su presencia. Sí, actualmente insisten, ¿no?, en ellos gestionar frente a las autoridades estatales, federales, seguir gestionando dinero para estos proyectos que van encaminados a sus intereses. Yo estuve en el gobierno de Corral y en la cercanía con él, yo puedo decir que él nunca le dio luz verde a que se invirtiera un solo peso del gobierno del estado, y no estoy seguro que no fuera por simpatía o antipatía, no, porque no hay dinero, nada más. A lo mejor si el gobierno tuviera dinero, pues ya ve cuántos centros de convenciones se han construido en el país con recursos públicos. El centro de convenciones de Chihuahua se hizo con recursos públicos, ¿verdad? Y eso es lo que le da coraje a los empresarios y a los juarenses. ¿Por qué en Chihuahua sí y en Juárez no? ¿Verdad? Y ahí entraríamos ya a otro tema. Otro tema también terrible, ¿no? Hago una pausa nada más para compartir las expresiones que están llegando aquí en la transmisión que estamos haciendo en vivo. Algunas son positivas y otras no son positivas. Las buenas déjenlas y yo las leo, déme las negativas para poderles contestar. Aquí dice, mire, Alfredo Carrasco Osuna, ya estuvo dentro del gobierno y su aportación a Juárez fue pobre. Muy pobre era mi presupuesto, indudablemente, pero no creo que haya sido pobre, porque usted no se dio cuenta que se hicieron proyectos de vialidades, de pasos a desnivel, inclusive hicimos un anteproyecto de estadio, todo. Mi aportación era hacer proyectos y promover y decir cuánto costaba. No podía aportar más. La aportación en materia, ¿verdad?, la hace la Secretaría de Hacienda. Ella fue la que no nos dio los recursos para hacer la obra. Bueno, aquí dice Héctor Manuel Contreras Gallardo un comentario un poquito más fuerte. Dice, es la persona equivocada, no tiene independencia mental. Y ahí pone, es una rémora de la política. ¿Qué le contesta a don Héctor? Pues yo he estado en cargos públicos de mis 53 años de vida profesional, he estado 4 años, menos del 10% del tiempo, y en todos he salido pronto.
¿Por qué? Porque no aguanto el desorden y la producción. Rémora nunca, vivo en mi trabajo. Tiene mucha libertad para hablar y mucho desconocimiento de mi persona. Sí, de hecho vamos a hacer un recuento así breve. Estamos conversando con el ingeniero Andrés Carvajal Casas. Él aceptó la invitación para platicar sobre cuál es la circunstancia que vive Ciudad Juárez en cuanto a qué tipo de obra pública se está desarrollando por parte de los gobiernos, tanto estatal como municipal. Y bueno, de su currículum, pues don Andrés estuvo en el gobierno de Patricio Martínez como coordinador de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, en el de Reyes Baeza como delegado de la Junta Central de Agua y Saneamiento, fue director de transporte allá en la época de don Jaime Bermúdez, maestro fundador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, también de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y estamos muy agradecidos de que haya aceptado venir a conversar con nosotros. Aquí también hay otros comentarios. Nos dice una persona que le manda muchos saludos, es el señor Ignacio Ramírez, y también el mismo Ignacio Ramírez nos comenta 22.5 millones de pesos del PMU más 30 millones de pesos del Juárez Iluminado, serían 50 millones de pesos mensuales a pagar en deuda. Ya no habrá obras en Juárez. Este análisis que hace está interesante, ¿no? Tiene toda la razón, señor. El problema es que está comprometido, como decíamos en un principio, el dinero del futuro para hacer obras en el presente. Estamos acostumbrados a vivir de lo fiado y eso molesta mucho cuando uno lo critica, pero un gobierno debe buscar la manera de no tener deuda, porque la deuda pública es inflacionaria. Y si hay deuda privada y deuda pública, pobres los pobres, porque su peso cada día vale menos. Ese es el gran problema. Entonces, aquí la reingeniería de los gobiernos, por eso la cuarta transformación o la idea de transformar del presidente López Obrador, porque no podemos seguir igual. Ya no hay manera de seguir igual. Si hubiera posibilidad, les aseguro que estuviera de presidente cualquier otro. Pero la gente decidió porque la gente razona, es inteligente y dice, ya no alcanza, ya no hay para más. Sí, pues llegó el momento en el que endeudaron hasta el límite, se comieron todo lo que se podían comer. Tenemos exgobernadores prófugos y algunos en la cárcel. Tenemos una larga historia de mucha corrupción de los últimos 10, 15, 20 años y actualmente, bueno, en el caso específico de Ciudad Juárez lo que vemos es como a gobiernos que están con las manos atadas y por eso ponemos el foco en que lo poco que haya disponible de recurso público pues se invierta de la mejor manera, ¿no? Mire, si el gobernador Corral logra negociar la deuda, como ya recibió más o menos los apoyos legales para hacerlo, se va a ir la deuda 45 o 50 años. Y lo que va a tener, el presupuesto es unos 1,000 millones de pesos más por año. O sea, una austeridad necesaria de largo plazo. Eso no conviene de ninguna manera a un pueblo, a un estado, a sus habitantes, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque necesitamos encontrar los medios para hacer las obras suficientes y tenemos que ver dónde están las fugas. Y hay mucha forma de saber dónde están las fugas para rescatar ese dinero. De otra forma no puede hacerse. Yo vuelvo a insistir, no, con el mismo sueldo y el mismo tren de vida dispendiosa de una familia, no se puede pensar en vacaciones. Estamos hablando necesariamente de recortar el presupuesto público, de adelgazar la burocracia estatal, de quitar los gastos excesivos en viáticos, de quitar los gastos excesivos en sueldos de los funcionarios de alto nivel, etcétera, ¿no? Eso suena como las recetas del vino. Discúlpeme, pero eso es lo de menos. Ah, sí. Eso es lo de ¿En dónde estaría el punto más importante? Somos el país, el estado mineramente más explotado del país. No nos queda nada de lo que sacan del subsuelo del estado. Cuando debiera ser la mitad para el estado, porque es nuestro, y la mitad para el que lo saca. Y ahí tendríamos
otro tanto del presupuesto estatal. Bueno, pero eso implicaría Reformar la ley. Hay que encontrar la forma. ¿Qué hace un jefe de familia cuando tiene la necesidad de hacer gastos? Pues consigue otra chamba o busca otra alternativa. Busca que le aumenten el sueldo. Aquí, como no se pueden aumentar los impuestos porque la gente que paga impuestos apenas alcanza, ¿verdad? Lo que hay que hacer es cobrar los impuestos a todos los que no pagan, que son, como ya se dice con toda claridad, los de arriba, los que no pagan, los que ganan hoy en sus negocios y van corriendo a las casas de cambio a gastar las ganancias para comprar dólares, y al día siguiente los dólares están arrecholados en los bancos de paso y ese dinero no regresa, y al día siguiente van los obreros de maquiladora a la tienda, gastan y ahí otra vez se ve el dinero. Eso es lo que deteriora la economía. Entonces, primero necesitamos fortalecer la economía. Segundo, encontrar las fuentes de ingreso que sean razonables, ¿verdad?, de aquellos que tienen una vida empresarial de privilegio, insisto, como las mineras y como hay muchas otras empresas que obtienen pingües ganancias y no deja nada para el Estado, y el Estado está tronándose con los dedos y esperando las participaciones federales y todo, perdiendo su autonomía, porque el Estado necesita llegar a la autogestión para ser autónomo, para ser lo suficientemente autónomo y decir, no, yo cobro, yo gano, pero hay que cobrar a quien deben cobrar. Pues no se le puede sacar dinero a la gente pobre, a la que gana 200 pesos diarios, le va a cobrar impuestos, por el amor de Dios. Pero, por ejemplo, en el caso de las mineras, tendrían que confluir las voluntades de prácticamente los tres niveles de gobierno, o por lo menos de los que se encargan de los presupuestos públicos y de las leyes. Hablamos de niveles de gobierno y poderes de la Unión, ¿no? Yo pongo un ejemplo que se me hace muy sencillo, pero estoy seguro que podemos encontrar muchos ejemplos. ¿Por qué? Porque si usted hace un comparativo, hay 500 edificios industriales importantes en la ciudad, ¿verdad? Si esos edificios industriales pagaran, ¿para cuánto le gusta de previa? Hace 30 años, las maquiladoras pagaban 100 pesos al año por cada trabajador. ¿Qué no podrían pagar ahora? 5,000. Y si son 400,000 trabajadores, ¿verdad?, porque esos trabajadores no les alcanza a pagar impuestos, pero de todas maneras tienen necesidad de las calles, de los bomberos, de los parques, claro, de las escuelas, de todo. Y las maquiladoras les pagan la 8ª parte del sueldo que debieran pagar en el extranjero. Entonces, si aportaran más, Juárez tendría para hacer obra. Hay otras fuentes, hay que buscarlas en otro lado, pero sí, necesitamos encontrarlas y no, ¿verdad?, juntarnos los ricos y decir, vamos a hacer que el gobierno nos dé para que hagamos esto. Para que hagamos un estadio, ¿no? Digo, o un centro de convenciones o algo. No, yo eso lo oigo y de veras, pues nomás me río, ¿verdad? Oiga, ingeniero, pero usted está tocando el punto principalísimo. El ejemplo de las maquiladoras en Ciudad Juárez y el ejemplo de las mineras en la sierra. Los gobiernos han preferido darles facilidades a unas y a otros para que vengan y obtengan aquí la mano de obra barata, obtengan aquí la cercanía con la frontera, en el caso de las mineras, obtengan aquí la riqueza mineral del país de una manera tremenda, y finalmente no dejan una ganancia para que se pueda quedar en la comunidad, no dejan una ganancia que se pueda reflejar en mejores condiciones de vida para la gente. Es cierto, pero ¿saben por qué, Carlos? Porque el gobierno tiene a muchas gentes que debían estar en sus empresas ganando más dinero para pagar más impuestos, generar más riqueza, y son los que gobiernan, son los que deciden, y ellos no se van a autogolpear, ellos van a decir que paguen los fregados, ¿verdad? Nosotros no. Oiga, dirían en una asamblea nombres, ingeniero. No, pues es que los nombres son todos los mismos que dice el presidente López Obrador y los mismos que decimos aquí, pues los dueños del rancho, ¿verdad? Entonces, eso no pagan. ¿Qué generan?
¿Qué se genera con la gran explotación del gas natural en la ciudad? ¿Cuánto paga de impuestos? ¿En cuánto beneficia? Hacen una asociacioncita civil, le ponen el nombre de la abuela y regalan 3 botes de leche y ya se ponen en paz, así como van a la iglesia y le echan un peso al cepo. Para evadir impuestos, pues, ¿no? O para decir, no, yo sí pago. Pero la verdad es que no hay proporcionalidad, no compartimos la carga. Y vaya que ellos tienen un negocio en cada esquina, ¿verdad? Así es. Eso es lo que necesitamos, despertar a esa sociedad para decirle, éntrale a compartir las responsabilidades, ¿verdad? No me mandes la carga, yo soy el que diariamente trabajo para ir a pagar el servicio de gas, para ir a la tienda, para hacer esto. Yo contribuyo a tu riqueza. Tú deja un rato más el dinero que yo llevé a tu negocio, déjalo un rato más en Juárez para que Juárez progrese. Pero el tránsito del dinero, del salario de la industria, de Juárez al Paso, es 1 o 2 días. No dura nada el dinero aquí. Entonces, ¿quiénes fueron los ganones? Claro. ¿Y el gobierno qué tuvo que hacer? Barrer las calles, poner policías de tránsito, poner bomberos, tener hospitales, tener muchas cosas. Y ese dinero no hubo ninguna posibilidad de arrancar de nada. Todo se fue íntegro al extranjero. Llegan los miles de millones de dólares al año de sueldos a la máquina y los mismos miles de millones de dólares que se regresan. Así como llegan los miles de millones de dólares de la reserva, ¿verdad? Y llegaban y los agarraban los políticos, ¿verdad?, en sus rateajes y a sus cuentas en el extranjero, a comprar sus condominios en Miami o en España, todo. Eso es el gran problema. ¿Alguien se molesta por eso? Se molesta, pero es la verdad. Es la verdad. Contribuye más al enriquecimiento un ahorrador aquí. Bueno, veamos el ejemplo de las Afores, hombre. Es el peor ejemplo del mundo. El humilde lo hacen ahorrar en las Afores porque pusieron en bancarrota el Seguro Social y ahora junta unos centavitos para su supuesta pensión futura y lo junta en un banco extranjero, porque los bancos son del extranjero. Entonces el banco extranjero agarra los ahorros de los fregados, los convierte en dólares, los saca y cuando se los reclaman, saca los dólares o los euros y con la inflación del peso terrible, ni siquiera tiene que pagar lo que juntó, le paga menos. La gran negociación de ese tipo de negocios hay que hacerlos al revés para contribuir al desarrollo del país. No se trata esto de una rivalidad, no, se trata de una actitud de honestidad. ¿Cómo puedo yo hacer progresar mi casa? Si soy jefe de familia y tengo cuatro hijos que se levantan a las 11 de la mañana y no trabajan, ¿verdad? Y se van al club y hacen estas cosas, va a llegar un momento en que no puedo. No es mi caso. No es mi caso para mi fortuna, ¿verdad? Pero no podemos estar sosteniendo tanta gente que no genera riqueza, pero que sí la consume. Eso es lo terrible, porque un industrial local genera riqueza y se la parte, ¿verdad? Claro. Pero una industria del extranjero se trae a un mexicano que es el capataz de los trabajadores y en lugar de decirle a los extranjeros, págale más, no, pues no, a ver cómo le hacemos para pagar menos y a ver cómo es más eficiente. Pero aquí el tema está en la cancha del gobierno de nuestro país, del gobierno de nuestro estado, de nuestros gobiernos locales, ¿no? O sea, que son los que lo permiten, ¿no? Bueno, pues sí. El extranjero viene y le dan oportunidad, bueno, pues va a hacer eso y más, ¿no? Pues sí, así. Lamentablemente eso es. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cada quien a lo suyo. Cada quien a lo suyo. Necesitamos empresarios que generen empleos bien pagados, que generen riqueza, que generen el orgullo de que uno los respete y los admire. Que digamos, aquí están los 20 negocios que ha puesto este concesionario del gas que durante años y años ha ganado millones de pesos por año, ¿verdad? Pero son
son nada más así de tránsito, no son de transformación. Y así sucesivamente volvemos a ver qué hacen esos, qué hacen esos. Entonces, y esto yo nomás le digo, no creo, sinceramente, ni que se haga el centro de convenciones, ni que se haga el Estado. ¿Por qué? Porque no hay recursos, porque es incorrecto, porque la gente sabe que es incorrecto. Además, no podemos terminar los hospitales, hombre, no podemos resolver el problema del drenaje, no podemos tener un proyecto de transporte cuando ahí están disponibles los recursos en Banobras y no podemos ponernos de acuerdo, ¿verdad? No podemos arreglar el chamizal, que está peor que hace 50 años que nos lo entregaron, porque ahora es una segunda versión del Parque Borunda. Es una segunda versión del Parque Borunda. Es un parquecito de cuarto mundo que no tiene ni siquiera capacidad para limpiar un excusado para que las muchachas vayan, las señoras vayan al baño, ¿verdad? Ni siquiera eso. Entonces, cada día estamos peor. Y en la medida en que no lo digamos, ¿verdad? O en la medida que alguien diga, no, pues no tiene autoridad moral para decirlo, pues claro que tengo, si lo veo y lo estoy diciendo, ¿verdad? Entonces aquí de lo que se trata es de buscar la manera de hacer las cosas bien. Existe la manera, claro. También pidamos de la opinión de la universidad, a ver qué nos dice si es correcto hacer un estadio. Ya tiene uno y lo tiene prestado, ¿verdad? No lo usa. Muy bien, pues le agradecemos mucho al ingeniero Andrés Carvajal Casas que haya aceptado venir a conversar con nosotros en este espacio de análisis en donde de lo que se trata es de que ventilemos estos temas, de lo que se trata es de que hablemos de las cosas que se tienen que poner en la mesa de la discusión pública, precisamente para buscar la manera de que las cosas cambien. Le agradecemos mucho, ingeniero. Muchas gracias a usted y traté de contestar de la mejor manera, sin traicionar mis principios, mis convicciones, y no tengo ligas, no tengo compromisos nada más que con mi tierra, ¿verdad? Y con mi honestidad, y con mi familia, y con mis amigos, que son todos los queremos. De nuevo, muchas gracias también a usted por permitirnos el favor de su atención. Le recordamos que esta entrevista está disponible en nuestras redes sociales y vamos a tener también el enlace en nortedigital.mx. Muchas gracias. Yo soy Carlos Omar Barranco. Hasta la próxima.